Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. Este es un personaje bien interesante, con muchas facetas en el poderío del mundo y de los jefes paramilitares en Colombia. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Un hombre que no es fácil, un tipo muy rico, con mucha fuerza militar, armada. Él aceptó responsabilidades en hechos criminales como homicidios a integrantes de la Unión Patriótica, a periodistas y a población civil. Macaco de Santa Fe, Ralito, donde tengo la ocasión de conocerlo, fue traído a La Ceja, la cárcel de prosocial en el municipio de La Ceja, allí donde se recluyeron todos los jefes paramilitares una vez vinieron de Santa Fe, Ralito. Allí les adecuaron a ese convento, creo que era un antiguo convento, y ellos se metieron allí. Recuerda Colombia las primeras imágenes de ellos haciendo aseo, limpiando paredes, fotos que le dieron la vuelta a Colombia y al mundo en la primera, digamos, gran intervención de la prensa frente a este grupo nutrido de paramilitares que se acogió al proceso con el presidente Álvaro Uribe Vélez, el mandatario de entonces. En esta emisión vamos a tratar temas de cómo él no era un hombre nuevo en estas lides, como quiera que estuvo ahí en la sombra de los Pepes para matar a Pablo Escobar. Es uno de los pocos que en vida enfrentó a Carlos Castaño y no le comió mucha carreta ya con 7,000 hombres armados. Compró armamentos para las AUC, los importó, mucha plata del narcotráfico colocó para esta causa. El Bloque Central Bolívar, el que Carlos Mario Jiménez alias Macaco lideró, le entregó al Estado colombiano 2 veces más en millones de dólares de lo que la FARC ha entregado hasta ahora. El solo bloque que él comandaba, el Bloque Central Bolívar. Estos señores tuvieron un campamento en el cual tuve la ocasión de ir en un paraje, porque ni siquiera es municipio, llamado San Blas, en el sur de Bolívar. Macaco llegó a tener, entre tantos bienes, haciendas, carros, los que quisiéramos, 5 helicópteros. Y se unió con Julián Bolívar y con Ernesto Báez, y tuvieron de subalterno a Diego Rivera, David Hernández, y ellos cumplieron el sueño que tenían los jefes paramilitares de tomarse la joya de la corona hasta hoy, óigame bien, hasta hoy, de Barrancabermeja y la refinería de Ecopetrol. En una historia que desarrollaremos en el transcurso de este programa, donde llegaron los paramilitares y corrieron a la guerrilla de Barrancabermeja, que llevaba la bobadita de 35 años allí en la ciudad de Barrancabermeja, en las calles del puerto petrolero, patrullando uniformados en los barrios nororientales del puerto petrolero más importante de Colombia, Barrancabermeja, donde también como periodista tuve la vocación, con sede en Barrancabermeja,
de entrevistar en esos barrios, el Boston, el Campín, la Esperanza y otros tantos barrios allí en el puerto petrolero, a miembros de las FARC, el ELN particularmente. Sé que el EPL estaba ahí, vi muertos del EPL en el puerto petrolero, pero no recuerdo nunca haber entrevistado a un solo miembro del EPL. Los vi muertos. Fui a cubrir noticias cuando las propias FARC mataron a guerrilleros del EPL. Allá era una masacre famosa, donde las mujeres lloraban amargamente la muerte de sus hijos, de sus maridos, eran del EPL, en una limpieza que estaba haciendo las FARC para sacarlos del camino. Les dijeron, se van o se unen a nosotros o los matamos. Entonces, unos se fueron, otros se unieron a las FARC, ahí en Barranca Bermeja, y a otros los mataron. En las propias calles de los barrios nororientales de Barranca Bermeja. Bueno, Luisa, ¿qué sabemos de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco? Sí, nació el 26 de febrero de 1966 en Envigado, Antioquia. Pues uno de sus sobrenombres es Macaco y el otro es Javier Montañez. Es ex jefe paramilitar del bloque Central Bolívar. En este bloque habían 3 jefes: Ernesto Báez, que era el jefe político, el militar, que era Julián Bolívar, y el económico, que era el más importante, que era Macaco. Tuvo injerencia en 14 departamentos y pues tenía alrededor de 7.000 hombres a su cargo como tal. Su papá se llamaba Mario Jiménez, tenía una carnicería. Él deja la escuela para comenzar a trabajar con su padre. Después de esto, a los 17 años se va para Puerto Asis en 1983 con un amigo de su papá que se llamaba Oscar Henao. Vendían combustible y después de esto él ahorró dinero para montar su propia gasolinería que se llamaba Los Recuerdos. Allí se enamora de una mujer que era mucho mayor que él, llamada Rosa Elmira Luna Córdoba, que era 15 años mayor que él. Las FARC la secuestró y le pidieron 250 millones. Él logró rebajarlo a la mitad para que fuera un pago total de 125 millones. Esto pasó en 1991. Él continuó con amenazas por parte de la guerrilla, por lo que decidió abandonar Putumayo y se fue a Currillo, Caquetá. Allí administraba un local comercial que se llamaba El Tunja. Entre 1993 y 94 bajó al Cauca antioqueño, asesorado por ganaderos para evitar perder 2 de sus territorios, que eran haciendas que él había adquirido como tal, y allí comenzó a colaborar con Cuco Banoy. Ese fue como su primer paso al paramilitarismo. Sí, Luisa. Se movió mucho Macaco. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Esa señora que usted acaba de nombrar, yo tuve la ocasión de conocerla en la cárcel de Itagüí. Era la patrona de Macaco. Era la mujer de su jefe. Ya ellos metidos en el mundo del narcotráfico, el señor jefe de él muere en el Caquetá y Carlos Mario se enamora de la señora se enamora de él y se convierte en su esposa, yo creería que hasta hoy. Una señora muy distinta, valga decirlo, a todas las mujeres de ellos. La mayoría de las mujeres de ellos muy Natalia París, así, tipo Natalia París, la esposa de Julián Bolívar, de quien hablaremos aquí también, es muy bonita, parecida a Natalia París. Y todas las mujeres de ellos muy bonitas. La mujer de Macaco era una señora, ya señora, totalmente distinta a estas mujeres, una mujer atractiva también,
seria, muy bien puesta, muy de campo, muy de hacienda. Realmente era la esposa de Carlos Mario Jiménez y por supuesto pues que juntaron capitales y siguieron su camino. Hasta donde yo tuve contacto con Carlos Mario Jiménez, ellos estaban los dos. Carlos Mario Jiménez, algunos dicen que nació en Marsella, Risaralda, y otros que en Envigado. Yo no sé si en dónde nació, la verdad. Pero lo cierto es que Dos Quebradas es su tierra, digamos, si no natal adoptiva. Dicen que nacen en Marsella, pero se desarrollan en Dos Quebradas, que separa ese gran puente ahí de Pereira. Creo que hoy el alcalde de Dos Quebradas es hermano de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Muy aficionados al fútbol profesional, entiendo que le metieron plata. Tal vez, si mal no estoy, ese equipo que se llamaba el Bajo Cauca, donde jugó John Jairo Trelle ya en su ocaso y otros delanteros, goleadores colombianos, ese equipo, ellos tenían acciones ahí en ese equipo, un equipo que sorprendió porque era de la primera C, creo, de la primera C profesional o primera B, y tenía grandes figuras, rutilantes figuras del fútbol colombiano. Castro era el otro delantero, Carlos Castro, goleador. Se dice que Macaco hizo parte del cartel del Norte del Valle. Miren todo el tema que viene de telón de fondo de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Esto en los 80 con el cartel del Norte del Valle. Y él se declara paramilitar hacia los años 90. Su bloque, Central Bolívar, fue tan influyente y poderoso que se le compara únicamente ese bloque con la oficina de Envigado. Realmente el poder de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, es un poder importantísimo. Un hombre que tiene que contarle a Colombia muchísimas verdades, y también fue señalado de fundar aquel grupo conocido como las Águilas Negras. Cuando esta gente llega a la cárcel de Itagüí, todos sacados por el gobierno de Álvaro Uribe de Prosocial en el municipio de La Ceja, sin lugar a dudas, allí había un gran líder. Y ese líder, por encima de Carlos Castaño, de Salvatore Mancuso, de Jorge 40, de Diego Vecino, de todos los jefes paramilitares, el gran duro que había en ese pabellón era Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. El otro era Salvatore Mancuso, ahí muy por los laditos. Eran las dos cabezas visibles de ese grupo. Julián Bolívar ahí como muy callado, y en un apartamento adjunto estaba alias Don Berna. Allí estaba el otro gran capo, que lideraban todos realmente este proceso. Pero Carlos Mario Jiménez, indudablemente que se destacaba muchísimo allí. El poder del hombre se sentía. Él fue el que organizó famosas colectas, multimillonarias colectas, y hacía que los jefes todos pusieran plata, por ejemplo, para atender a todos los visitantes allí en un restaurante que era el chef, había sido el chef de Pablo Escobar, y ellos se aseguraron de que ese señor les garantizara que su comida no iba a venir envenenada, y cualquier visitante que llegaba
al pabellón de las autodefensas de los jefes paramilitares allí en Itagüí, se podía sentar a manteles, había buffet, podía pedir lo que quisiera. Muchas visitantes se asombraban porque pedían y nadie pagaba, ya todo estaba pago, eso se recogía mensualmente para atender a todas las personas, niños, señoras, todo el mundo que visitaba a ellos podía almorzar a la carta y nadie le cobraba ni nada porque ya todo eso estaba pago, entre otras cosas. Se habla de una o dos colectas grandes que hicieron y le entregaron presuntamente a Abelardo de la Espriella para vuelticas que ellos necesitaban que Abelardo les hiciera allí para la elección del nuevo fiscal, que terminó siendo Mario Iguarán, el hombre que hizo con su puño y letra la Ley de Justicia y Paz como viceministro del Interior, y sacar del camino, en entregas que hemos hecho aquí con suficiencia, a ese ex magistrado cordobés que iba a ser el fiscal general de la Nación y posteriormente enjuiciado por jueces de la República, y le da el paso. Jorge Pretel, le da el paso para que Mario Iguarán sea el fiscal general de la Nación, donde, por cierto, Abelardo de la Espriella empezó a moverse como pez en el agua. Esto lo ha desmentido Abelardo de la Espriella, pero esas versiones son muy fuertes. Ahí hubo viajes que Abelardo hizo por todo Colombia, y en fin, en esas fiscalías y luego las que siguieron, Néstor Humberto Martínez y toda esta gente, ahí se fueron cubriendo de a poco, incluido este fiscal que acabó de salir, Barbosa, todos amañados para poder, digamos, tener quietas esas investigaciones y sacar y precluir y, en fin, todo lo que pasó en esa sinvergüencería de fiscalías. Son 8 millones de cupos en los colegios públicos del país para que ningún niño o niña se quede sin estudiar. Matricúlate hoy y revoluciona tu vida. Ministerio de Educación Nacional. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?